¿Puede una vida cambiar el curso de la filosofía y dejar una huella imborrable en la historia? ¿Qué ocurre cuando un hombre que soñaba con el superhombre termina sus días en silencio y olvido? ¿Cómo trastocó Friedrich Nietzsche las bases de la moral, la fe y el poder con sus ideas? ¿Y qué precio pagó por ello? Prepárate para adentrarte en la mente de un hombre que convirtió cada día en un manifiesto filosófico, enfrentándose a decisiones que estremecieron al mundo. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Nietzsche afirmó estar muerto. Una declaración que sacudió a la comunidad filosófica y sembró incertidumbre. Su rechazo al cristianismo y su denuncia de la moral como una ilusión peligrosa no fueron meras provocaciones, sino el inicio de un combate intelectual sin retorno. La tensión de sus ideas resuena hoy como un desafío para aquellos que temen pensar con libertad. Pero, ¿qué llevó a este hombre a tal ruptura con las creencias que lo rodeaban? El vínculo con Richard Wagner, una amistad marcada por la admiración mutua, se tornó en fractura profunda. ¿Cómo pudo una relación tan apasionada transformarse en un desencuentro filosófico que definió caminos opuestos? En este drama de lealtades y traiciones, Nietzsche forjó la imagen del superhombre, una figura malinterpretada y utilizada por ideologías oscuras décadas después. Pero detrás del filósofo polémico y visionario, se escondía un hombre marcado por la tragedia y la soledad. La enfermedad degenerativa que lo consumió en sus últimos años y el aislamiento que sufrió alteraron para siempre su existencia y obra. ¿Cómo pudo su sufrimiento personal influir en el mensaje que dejó al mundo? Incluso la figura de su propia hermana, Elizabeth, se convierte en un enigma oscuro. Fue ella quien manipuló y reescribió su legado, moldeándolo para fines ideológicos que Nietzsche nunca habría aceptado. Esta traición familiar añade una capa más de complejidad y peligro a su historia. Este no es solo un relato sobre un pensador. Es un viaje a través de decisiones irrevocables, miedos humanos y las consecuencias de desafiar al mundo. Cada texto de Nietzsche es un espejo donde se reflejan la libertad, el temor, la revelación y la agonía. Imagina una pequeña aldea olvidada en la llanura de la Sajonia prusiana, sin reyes ni leyendas, un lugar donde nació un niño llamado Friedrich Wilhelm, el 15 de octubre del año 1844. Su nombre, un homenaje al rey Federico Guillermo IV, ya presagiaba un destino fuera de lo común. Su padre, Karl Ludwig Nietzsche, pastor luterano y educador en la corte ducal de Altemburgo, poseía una mezcla de talento musical, erudición y carisma que impregnó la casa familiar. La madre, Franziska Oller, proveniente de una dinastía de sacerdotes y maestros, era una mujer de férrea voluntad, mente pragmática y profunda religiosidad. La infancia de Friedrich transcurrió en un ambiente de recogimiento, disciplina y espiritualidad. Entre rituales religiosos, lecturas bíblicas y las melodías del piano de su padre, se tejía un mundo que parecía ofrecerle un destino asegurado en el servicio espiritual. Pero la armonía se quebró abruptamente. Cuando tenía apenas 4 años, el padre enfermó gravemente. Dolores de cabeza insoportables, pérdida del habla, ceguera, convulsiones. Un mal que avanzaba rápidamente, quizás una tumoración cerebral o una enfermedad neurodegenerativa hereditaria. En julio de 1849, Karl Ludwig murió con solo 36 años. El golpe fue devastador, y menos de un año después, su hermano menor, Joseph, de menos de 2 años, también falleció.
Estas pérdidas tempranas sembraron en Friedrich un sentimiento profundo de pérdida irreversible y una especie de destino metafísico que lo acompañaría toda la vida. Quedó como el único hombre en una casa dominada por mujeres: su madre, su abuela y 2 tías. Este entorno, estricto pero protector, forjó en él un carácter reservado, autodisciplinado y una tendencia a ocultar sus emociones. La búsqueda de consuelo en la música y los libros se convirtió en su refugio. Apenas con 7 años ya escribía poemas y bosquejos de sermones, soñando con una gran misión. La música, imitando a su padre, se convirtió en su primer amor. Aprendía piano en soledad, componía melodías sencillas y captaba intuitivamente la armonía, como si ese arte fuera el único puente hacia un mundo que aún no entendía. Este es solo el comienzo de la historia de un hombre que desafió los cimientos de su tiempo y cuyo legado sigue resonando con fuerza. La historia de Friedrich Nietzsche es la historia de decisiones irrevocables, miedos profundos y la lucha constante por la autenticidad. Sus textos, sus ideas, sus contradicciones, todo invita a un único reto. ¿Te atreves a pensar por ti mismo? Si la respuesta es sí, suscríbete a Pasado Profundo y sumérgete cada día en historias que despiertan la mente y estremecen el alma. ¿Qué impulsa a un joven a elegir el aislamiento en un mundo que clama por compañía? ¿Cómo forjan las decisiones tempranas el destino de un genio? Friedrich Nietzsche, un adolescente entre la música y la filosofía, ya enfrentaba la encrucijada de la soledad y el pensamiento. Su camino no era uno de juegos y risas, sino de silencios llenos de preguntas que quemaban en su interior. Desde sus primeros años, la música fue para Nietzsche más que un pasatiempo. Era una plegaria silenciosa, un modo de existir en el caos del mundo. En 1850, la familia se mudó a Naumburg con la esperanza de estabilidad, pero para el joven Friedrich fue el comienzo de un aislamiento consciente. En la escuela local destacó no por la fuerza física ni la popularidad, sino por su concentración intensa y un conocimiento que parecía adelantado a su edad. Lo llamaban el pequeño profesor, y evitaba las disputas y juegos ruidosos. Sin embargo, no estaba completamente solo. Su amistad con Gustav Krüger floreció en medio de un intercambio constante de ideas, poemas y discusiones antiguas. Ya entonces, Nietzsche se refugiaba en la contemplación solitaria, fascinado por el mundo clásico y ajeno a las banalidades de su entorno. Pero aquella elección de recogimiento era solo el preludio de una decisión más profunda y dolorosa. A los 14 años, ingresó en la prestigiosa escuela de Pforta, un lugar donde la disciplina era casi monástica y la educación un ejercicio riguroso de la mente y el espíritu. Allí Nietzsche se sumergió en los antiguos idiomas y la filosofía, dominando el griego y el latín, hasta leer a Homero en su lengua original y escribir versos en griego clásico. Su pasión no era solo académica, era un fervor que lo aislaba aún más del mundo corriente. En Pforta no solo aprendió a decodificar textos antiguos, sino a desentrañar la tragedia humana detrás de ellos. Un día escribió un ensayo sobre la tragedia de Sófocles, cuestionando por qué el sufrimiento engendra grandeza. Empezó a registrar sus pensamientos y aforismos en diarios que no eran meros relatos cotidianos, sino reflejos de una mente en tormenta. Una mente que temía la luz del día, pero encontraba fuerza en el amanecer de sus ideas. Nietzsche veía a las figuras del pasado no como estatuas inmutables, sino como seres vivos, llenos de dudas, tragedias y audacia. Sin embargo, mientras sus profesores lo alababan como uno de los mejores estudiantes, él sentía una creciente separación del mundo que lo rodeaba. La rígida rutina, la atmósfera religiosa, el aislamiento impuesto. Todo ello alimentaba una grieta interna, una dualidad que comenzaba a corroer su alma.
Aún mantenía prácticas religiosas, pero sus preguntas aumentaban y las respuestas del dogma se le antojaban insuficientes. Nietzsche leía a Schopenhauer y Goethe con devoción, admirando especialmente a Hölderlin, cuyo destino de soledad y locura parecía anticipar el suyo. La necesidad de romper con el sistema establecido crecía silenciosa pero implacable, un murmullo que pronto se convertiría en un grito interior imposible de ignorar. La soledad dejó de ser una carencia para convertirse en un territorio propio, un paisaje interno donde Nietzsche vagaba sin ataduras. Paseaba durante horas por los senderos, meditando sobre la naturaleza de la tragedia, llenando los márgenes de sus libros con frases fugaces y tocando el piano al anochecer para expresar aquello que las palabras no podían contener. Su rareza era evidente para todos, pero nadie dudaba de su talento excepcional. Un maestro escribió sobre él: su mente es aguda y precisa como el bisturí de un cirujano, pero también posee una sensibilidad poética rara en alguien tan joven. Así terminó la infancia de Friedrich Nietzsche, una infancia marcada por la sombra de la Iglesia, el silencio de las pérdidas y la música antigua como herramienta de autoconocimiento. Por delante esperaban Leipzig y Basilea, la universidad y la cátedra, la influencia de Wagner y un mundo intelectual en ebullición. Pero antes de todo eso, Nietzsche ya había hecho la elección más crucial: abrazar la soledad como camino y el pensamiento como forma de vida. Al concluir su educación en las estrictas paredes de Forta, Friedrich Nietzsche ingresó a la Universidad de Leipzig decidido a dedicarse a la filología clásica, un campo que lo conectaba con su pasado y lo colocaba en el umbral de los grandes pensadores y de Richard Wagner, cuya sombra pronto oscurecería su destino. No renegó de su pasado, pero ya estaba claro que su viaje interior apenas comenzaba. ¿Te atreves a seguir descubriendo cómo las decisiones de un joven solitario transformaron la filosofía moderna? Suscríbete a Pasado Profundo y no te pierdas ningún detalle de esta historia que cambia para siempre la forma en que entendemos la mente humana. ¿Qué sucede cuando un hombre se enfrenta a la devastadora soledad del rechazo? ¿Cómo se desmorona un vínculo que alguna vez fue casi sagrado? Friedrich Nietzsche, atrapado en una encrucijada vital hacia la mitad de la década de 1870, no solo desafió su entorno, sino que también se rebeló contra sí mismo y sus propias creencias. La ruptura con Richard Wagner no fue un estallido repentino, sino una grieta que se extendía lenta y dolorosamente, poniendo en jaque todo lo que Nietzsche había considerado sagrado. ¿Podría una amistad y alianza tan poderosa terminar en una fría distancia? La decepción comenzó a incubarse en el primer festival bávaro, en 1876, donde Nietzsche observó con creciente alarma cómo el arte se convertía en un ritual nacionalista, una ceremonia casi religiosa, vaciada de su esencia trágica. Wagner, antaño un faro de rebeldía, se transformaba en un profeta de una nueva fe colectiva que Nietzsche no podía aceptar. Este lento distanciamiento era más que personal. Era la fractura de una visión, el rechazo de un refugio en la ilusión. Y mientras la grieta crecía, Nietzsche se sentía cada vez más solo y fuera de lugar. En 1878, Nietzsche puso fin a esta amarga separación a través de la fría distancia de la palabra escrita. Su obra, Humano, demasiado humano, se erigió como un monumento a la independencia radical, dedicado a Voltaire y no a Wagner. En ella abandonó el dramatismo para adoptar un estilo aforístico, frío, analítico, escéptico. ¿Pero qué costó esta transformación? Nietzsche se apartó del idealismo y la pasión para abrazar la distancia y la ironía, marcando un punto de no retorno en su vida y pensamiento. En ese mismo periodo, su salud se desplomó. Interminables migrañas, problemas de visión y un cuerpo que parecía traicionarlo. A los 34 años, Nietzsche renunció a su cátedra en la Universidad de Basilea
dejando atrás no solo su profesión, sino también la seguridad y el reconocimiento social. Con una pequeña pensión y un cuerpo cada vez más frágil, se lanzó al abismo de la soledad y el aislamiento. ¿Podría un hombre resistir la erosión de su cuerpo y espíritu mientras se erigía como un ermitaño del pensamiento? Sus años siguientes fueron una sucesión de mudanzas en busca de un clima que apaciguara su tormento físico. Desde Sils Maria hasta Niza, luego Turín y de nuevo Sils Maria. En estos refugios precarios, Nietzsche escribía al amanecer. Se refugiaba en la lectura de los antiguos griegos, especialmente Heráclito, y apenas mantenía contacto con sus escasos amigos. Su independencia era absoluta, pero también su soledad era profunda y dolorosa. ¿Qué significado tiene la libertad cuando está teñida por la enfermedad y el abandono? Fue en esta etapa donde Nietzsche forjó un nuevo lenguaje filosófico, fragmentado, aforístico, sin sistema, donde cada frase brillaba como un cristal helado bajo el sol, pero era gélida al tacto. Tras Humano, demasiado humano, llegaron El amanecer y la primera versión de la Gaia Ciencia. En estas obras Nietzsche renunció a Wagner y Schopenhauer, al idealismo artístico y a cualquier esperanza de redención a través del arte. Su filosofía era ahora un desafío radical: liberar al hombre de la moral, la metafísica y la compasión. Escribió con una feroz claridad: la moral no es más que la biografía del cuerpo. Atacaba sin piedad las bases mismas de la ética y la religión, exigiendo una reevaluación de todos los valores. ¿Cómo se sobrevive a la caída de todos los ídolos? Nietzsche no solo rompió con sus guías, sino con toda la tradición que le había dado sentido. Esta fue su condena y su liberación. Un hombre aislado, enfermo, sin aliados, que decidió seguir adelante con la mente afilada y la voluntad indomable. Este camino no fue una derrota, sino una explosión de libertad filosófica y personal. Nietzsche se convirtió en un vacío en el mundo académico y social, pero también en un faro de pensamiento radical, un titán solitario enfrentando las olas de su tiempo con la única arma que le quedaba: su mente despierta. ¿Quién puede resistir la tormenta cuando todo a su alrededor se desmorona? Nietzsche eligió no solo resistir, sino redefinir el destino mismo del pensamiento humano. Esta historia de rupturas, de pérdidas y de renacimientos sigue resonando hoy. La soledad del filósofo, el peso de sus decisiones y las consecuencias irreversibles que enfrentó nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, el espíritu humano puede alzarse, afilar su visión y desafiar el orden establecido. ¿Estás listo para acompañar a Nietzsche en este viaje hacia el abismo y la luz? Suscríbete a Pasado Profundo y descubre cómo las decisiones de ayer moldean nuestro presente y futuro. ¿Qué sucede cuando la moral heredada se enfrenta a la vida auténtica? ¿Cómo enfrentarse al abismo cuando todo lo que creías se desmorona? Friedrich Nietzsche no fue un mero teórico, sino un hombre atrapado en ese desgarrador conflicto. En el corazón de los años 80 del siglo XIX, en Ginebra, conoce a Lou Andreas Salomé, una mujer que cambiará el rumbo de su existencia. Ella, hija de un general ruso y una alemana culta, destila inteligencia y una intuición casi profética. Rápidamente conquista a Nietzsche, quien, fascinado por su mente, le propone matrimonio no una, sino 2 veces. Pero ella rechaza ambas ofertas. Este rechazo no es un simple rechazo. Es el quiebre que fractura vínculos profundos y sueños intelectuales. Quiso formar un triunvirato de pensamiento con Lou y su amigo Paul Rée. Juntos emprendieron viajes, compartieron ideas, pero la tensión creció. Celos, malentendidos y heridas abiertas fracturaron ese frágil equilibrio. Nietzsche, devastado, rompió con Rée y confesó en sus cuadernos:
En un mes envejecí 10 años. Pero en medio de esa tormenta, Nietzsche culmina una de sus obras más poderosas, La Gaia Ciencia. Aquí su voz se libera. No busca ya apoyo en Dios ni en lo trascendente, sino que se atreve a mirar al abismo sin temor. La ironía y la determinación impregnan sus palabras mientras pronuncia la escena inmortal de la muerte de Dios. El loco con el farol en la plaza, gritando que hemos matado al absoluto, a la verdad eterna. No es un juicio, es un diagnóstico brutal. El hombre moderno ha perdido la fe en absolutos. Ha llegado la hora de aprender a vivir sin ellos. En la segunda edición de la obra, Nietzsche introduce la idea del eterno retorno. Imagina un demonio que te dice que vivirás tu vida una y otra vez, exactamente igual. ¿Lo bendecirías o lo maldecirías? Esta pregunta desvela la esencia de la ética nietzscheana. ¿Puedes vivir de tal manera que desees revivir cada instante? Si no, no estás viviendo auténticamente. Mientras su salud se desploma, con un ojo casi ciego y dolores de cabeza constantes, su escritura adquiere una vitalidad inesperada, fresca, musical, vibrante entre el dolor y la inspiración. Este es el cierre de un ciclo de formación filosófica, el momento en que Nietzsche se aparta del mundo para encontrar su voz genuina. No es el profesor ni el moralista, sino el hombre que ha atravesado la desesperación y descubre que el fin es solo un nuevo comienzo. En la soledad de la alpina valle de Sils Maria, entre pinos y glaciares, su mente estalla con una revelación que cambiará la historia del pensamiento. Camina solo junto al lago Silvaplana, y la idea del eterno retorno lo golpea como un rayo. Toda la vida, con cada detalle, repitiéndose una y otra vez. Esa repetición es la medida de la autenticidad y la realidad. No lo escribe de inmediato. Sabe que esta idea requiere un lenguaje distinto. No sistemas ni argumentos, sino imágenes, parábolas, alturas. Así, durante 2 años, gesta la figura que podrá encarnar esta filosofía, Zaratustra. Pero, Así habló Zaratustra no es un tratado. Su estructura, tono y lenguaje rompen todos los moldes. Es una confesión, una profecía, una tormenta interna desplegada en metáforas. La primera parte se escribe con furia, como un grito que desafía la objetividad de la verdad. Nietzsche afirma que toda gran filosofía es, en realidad, autobiográfica. La verdad nunca ha sido objetiva, sino la expresión de la voluntad, el deseo de ordenar el mundo a favor propio. Con cada palabra se revela el precio de sus decisiones, la fragilidad de sus relaciones y la fuerza de su convicción. ¿Será suficiente su voz para cambiar el destino de la humanidad? ¿Podemos realmente vivir sin absolutos? ¿Podemos mirar al abismo y no temer la oscuridad? Nietzsche se enfrenta a estas preguntas con la fuerza de quien ha perdido y encontrado todo. En su obra, en su dolor y en su genio, late la intensa lucha entre el miedo humano y la posibilidad de un renacer sin redención externa. La historia apenas comienza. Si quieres seguir explorando las decisiones que marcaron la historia y las consecuencias que transformaron a quienes las tomaron, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje por las encrucijadas del alma humana. Y si todo en lo que hemos creído no fuera fruto de la razón, sino de la necesidad oscura, del miedo y de la voluntad de poder. ¿Qué pasaría si el bien no fuera más que una estrategia de los débiles para dominar a los fuertes? Friedrich Nietzsche nos desafía con estas preguntas, obligándonos a cuestionar la moral que ha regido Europa durante siglos. Su crítica no es solo filosófica, sino una llamada a desmantelar cada piedra del edificio moral que creíamos inamovible. Nietzsche distingue dos morales opuestas,
la moral de los señores y la moral de los esclavos. La primera nace en los fuertes, en los creadores seguros de sí mismos, donde el bien significa poder, generosidad, valentía y espontaneidad. Pero la segunda, la moral de los débiles y resentidos, se construye en la sombra, inventando un mundo donde la debilidad se convierte en virtud. Esta inversión de valores no es casual. Es el terreno fértil donde germina el resentimiento y la manipulación espiritual. ¿Quién ganó esta batalla moral? La moral de los esclavos, sostiene Nietzsche, triunfó en la Europa cristiana gracias a un giro radical. El cristianismo invirtió todos los valores. La vida fue reemplazada por la renuncia, el orgullo por la sumisión, la plenitud del ser por la esperanza en un más allá mejor. Esta transformación no solo alteró la ética, sino que impuso un sistema donde la debilidad se celebra y la fuerza se condena. Pero ¿cómo se sostiene esta moral? Nietzsche señala que la idea de igualdad, tanto en la religión como en el humanismo secular, surge de la misma lógica. Desvalorizar lo excepcional y fuerte, sustituyéndolo por normas universales que igualan a todos, sin importar sus talentos o carácter. Esta igualación no es liberadora, sino una forma de controlar y domesticar la voluntad humana. Nietzsche no se detiene ahí. Dirige una crítica feroz contra filósofos que alguna vez admiró como Kant y Schopenhauer. Rechaza sus conceptos de cosa en sí, voluntad incondicional y razón universal. Para él, la filosofía del futuro debe abandonar las abstracciones y verdades eternas y convertirse en una psicología que estudie la voluntad, los instintos y el origen de las ideas. Así proclama con audacia: nosotros, los inmorales, venimos a decir que una nueva filosofía comienza con la desconfianza hacia la moral. En los últimos años de la década de 1880, Nietzsche publica La genealogía de la moral, una obra que él mismo consideraba una continuación y profundización de su martillo. Esta obra, dividida en 3 tratados, revela que los valores morales modernos no nacieron de la razón, sino de la historia de la lucha, el dolor, el miedo y el poder. El primer tratado enfrenta 2 sistemas de valores: el aristocrático, donde el bien significa nobleza, fuerza y confianza, y el sacerdotal, donde el bien se asocia con sufrimiento, humildad y sumisión. Nietzsche muestra cómo estas morales chocaron y cómo la moral de los débiles ganó mediante la manipulación espiritual basada en la culpa y el miedo. Esta moral sacerdotal creó el concepto de mal como agresión consciente, enseñando a la humanidad a sentir vergüenza por la fuerza y alegría por el sufrimiento. En el segundo tratado, Nietzsche explora el origen de la culpa y la conciencia moral. Revela que el deber surgió inicialmente de obligaciones de deuda, donde yo debo implicaba una deuda material que podía ser saldada, incluso con dolor físico. Pero esta idea se trasladó al ámbito espiritual. El dolor se convirtió en una deuda interna, y la conciencia no es la voz de Dios, sino la memoria del cuerpo del castigo recibido. Por primera vez, la filosofía muestra que la conciencia puede ser una forma de violencia internalizada, un mecanismo de autocontrol impuesto. El tercer tratado se sumerge en el ideal ascético, la renuncia a los deseos, la negación del mundo. Nietzsche analiza cómo este ideal se extendió no solo entre religiosos, sino también entre científicos, artistas y filósofos. Para él, el ideal ascético representa la voluntad de nada, un intento desesperado de afirmar el valor del sufrimiento cuando ya no queda fe en el sentido de la vida. No niega el sufrimiento, pero protesta contra que éste se convierta en un fin en sí mismo. Así, Nietzsche nos lleva a un punto crucial. ¿Y si el bien es solo lo que ha resultado ventajoso para los débiles, y la verdad es aquello que nunca se ha cuestionado? La tarea de la filosofía no es construir nuevos templos,
sino revisar cada ladrillo del viejo edificio moral. Su crítica apunta directo al corazón de nuestras creencias más arraigadas, desafiándonos a enfrentar el miedo y la voluntad de poder que moldearon nuestra historia. ¿Estamos preparados para aceptar que la moral que nos guía es un producto de la lucha y el resentimiento? Nietzsche no ofrece respuestas fáciles. Solo nos obliga a mirar de frente las consecuencias de nuestras elecciones y el miedo que las impulsa. Su legado es una invitación a deshacer lo irreversible, a cuestionar lo incuestionable y a enfrentar la verdad con valentía. Si quieres seguir explorando las profundidades ocultas de la historia y la filosofía, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje sin retorno hacia la verdad. ¿Qué ocurre cuando la verdad deja de ser un faro inamovible y se convierte en una construcción de poder? ¿Puede la filosofía renunciar a la idea de una objetividad absoluta sin perder su esencia? Friedrich Nietzsche desafió esta convicción, afirmando que la verdad no es algo por descubrir, sino algo que se crea. Esta idea no solo sacudió los cimientos del pensamiento, sino que marcó el inicio de un cambio radical, un antes y un después en la historia del pensamiento humano. Pero, ¿a qué precio? Nietzsche no pedía mentira ni engaño, sino una revolución en la libertad de pensamiento. La capacidad para inventar valores sin apoyarse en Dios, en la naturaleza o en contratos sociales. Era el fin de la llamada filosofía del martillo, un tiempo donde no solo se cuestionaban las verdades, sino que también se ocultaban máscaras tras cada palabra. Apenas quedaban meses para el colapso total, pero en ese instante, su voz aún resonaba con una claridad y una seguridad inquietantes. ¿Hasta dónde podía mirar alguien al abismo sin parpadear? A finales del siglo XIX, Nietzsche vivía en Turín, en un discreto tercero del número 6 de la calle Via Carlo Alberto. Sus días eran una rutina calma, paseos matutinos por las calles, un café con leche en la cafetería cercana, horas dedicadas a la escritura y la lectura. Rodeado de la vibrante vida musical y universitaria de la ciudad, encontraba una extraña tranquilidad. Turín le parecía la ciudad más sofisticada de Europa, mientras él mismo permanecía invisible para los demás. Un hombre silencioso, vestido modestamente, siempre al margen, conocido solo por su discreción. Pero en su interior, algo ya no tenía vuelta atrás. En un solo año, Nietzsche completó varias obras monumentales: El crepúsculo de los ídolos, El anticristo, Así habló Zaratustra y El caso Wagner. Su escritura avanzaba con una velocidad y confianza casi frenéticas, como si tuviera que expulsar todo aquello que llevaba acumulado. Su estilo se volvió claro, provocador y aforístico. No suplicaba ni persuadía, sino que dictaba, afirmaba, imponía. En Así habló Zaratustra, las secciones tituladas ¿Por qué he muerto así? ¿Y por qué escribo libros tan buenos? No eran ironía, sino un desafío tenso, casi una última voluntad del pensador ya desconectado del mundo. Al mismo tiempo comenzó a enviar cartas desconcertantes a amigos, autoridades, músicos y líderes religiosos. Firmaba con nombres como El Crucificado, Inocente, Emperador del Mundo, dirigiéndose alternativamente al Papa y al Kaiser. Estas misivas, más tarde conocidas como las Cartas de la Locura, mostraban un deterioro mental acelerado e irreversible. Pero fue en la plaza Piazza Carlo Alberto donde presenció una escena que se convirtió en leyenda. Un cochero golpeaba brutalmente a un caballo reacio a avanzar. Nietzsche, sin aviso, corrió, abrazó al animal y rompió en llanto, desplomándose en el empedrado. Ese momento no fue el colapso definitivo, pero tras él, Nietzsche dejó de salir de casa. Su comportamiento se volvió errático, desconectado de la realidad. Cantaba en las calles, regalaba dinero sin causa y escribía notas incomprensibles.
La preocupación de sus amigos creció hasta que uno de ellos viajó desde Basilea y encontró al filósofo en un estado crítico. Fue trasladado primero a una clínica en Basilea y luego a un centro psiquiátrico en Viena, donde le diagnosticaron parálisis progresiva, una forma tardía de neurosífilis incurable en aquella época. ¿Era el final inevitable de una mente prodigiosa o solo el comienzo de una nueva interpretación? En décadas recientes, estudiosos, filólogos, filósofos y psicoanalistas han regresado a los textos originales, a las cartas y fragmentos que fueron alterados o excluidos en las ediciones de su tiempo y posteriores. Este retorno ha inaugurado una relectura profunda de Nietzsche, su estilo aforístico, su análisis penetrante de la motivación humana, su rechazo a los sistemas rígidos. Todo ello ha encontrado una nueva fascinación en nuestra era. Pero esta fascinación también trae preguntas sin respuestas, sobre la fragilidad de la mente, la naturaleza de la verdad y el precio de los límites que cruzamos en busca de la libertad. ¿Quién fue realmente Friedrich Nietzsche en sus últimos días? ¿Un genio incomprendido? ¿Un profeta enloquecido? ¿O la víctima de un destino implacable? Su historia es un relato de decisiones fatales, de un hombre que desmanteló la verdad para reconstruirla y terminó perdiéndose a sí mismo en el proceso. La pregunta queda abierta, pero la invitación es clara. Suscríbete a Pasado Profundo para seguir explorando las sombras que nos dejó este titán del pensamiento. ¿Estás listo para mirar al abismo? ¿Puede una sola figura cambiar para siempre la manera en que entendemos la libertad, el miedo y la responsabilidad? ¿Qué sucede cuando un pensador desafía no solo sus tiempos, sino también los de los siglos venideros? Friedrich Nietzsche no es simplemente un nombre en los libros de filosofía. Es un prisma a través del cual se fragmentan los fundamentos mismos de la existencia humana. Pero ¿qué precio se paga por mirar tan fijamente a ese abismo? Nietzsche fue más que un filósofo. Fue un arquitecto de decisiones irreversibles. Su influencia atravesó generaciones, desde Albert Camus, que vio en él al precursor del existencialismo y la filosofía del absurdo, hasta Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Karl Jaspers, quienes utilizaron sus textos como un material filosófico para reimaginar la libertad y la responsabilidad humanas. Sin embargo, esta fascinación no estuvo exenta de tragedia y controversia, pues cada interpretación abría una puerta a un nuevo abismo. Camus, en su obra El mito de Sísifo, describe a Nietzsche a través del personaje de Zaratustra, una figura que invita a decir sí a la vida, incluso cuando ésta es trágica y desprovista de sentido. Este grito no es un acto de resignación, sino un desafío feroz a la desesperación y al vacío. Y detrás de este desafío acecha el miedo a asumir una libertad que no puede volver atrás, una libertad que exige un compromiso absoluto con la existencia. Sigmund Freud, a pesar de evitar conscientemente la lectura directa de Nietzsche para preservar la originalidad de sus propias ideas, reconoció en él a un visionario que anticipó intuiciones fundamentales del psicoanálisis. Freud admitió que la profundidad del autoanálisis de Nietzsche era asombrosa y que si hubiera estudiado sus textos con mayor atención, probablemente no habría podido aportar nada nuevo. Este reconocimiento esconde una verdad inquietante. Nietzsche desnudó la mente humana antes que nadie, y su legado es un espejo implacable que pocos se atreven a mirar. Pero no solo Freud se enfrentó a esta sombra. Sus propios discípulos, entre ellos Carl Gustav Jung, fueron más allá y reinterpretaron la figura de Nietzsche como un arquetipo que une el inconsciente, el consciente y el supraconsciente. Nietzsche se convirtió en un símbolo que desestabiliza identidades y desafía los límites de la psique. Esta transformación no fue casual. Fue un resultado inevitable de la radicalidad de sus ideas, que arrastraron consigo consecuencias imprevisibles y a menudo peligrosas. En la literatura, su presencia es omnipresente. Como en Doctor Fausto, de Thomas Mann,
donde el protagonista encarna la lógica nietzscheana de la autodestrucción en pos del conocimiento supremo. En la filosofía rusa del siglo XX, pensadores como Berdyaev y Florensky intentaron comprender la voluntad de poder de Nietzsche como algo que podía ser tanto una fuerza liberadora como una amenaza devastadora. Cada intento de asimilarlo encendía nuevas tensiones, exponiendo el riesgo inherente a sus enseñanzas. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre antes de perderse a sí mismo? Con el paso de los años, Nietzsche salió del ámbito académico para convertirse en un desafío cultural global. Ya no se le lee como un sistema cerrado, sino como una llamada abierta a reinterpretar el mundo y a nosotros mismos. Es fuente de citas, temas para seminarios filosóficos y musa para músicos, artistas y cineastas. Pero su lectura colectiva es imposible. Su mensaje no puede ser reducido a consignas. Es un espejo inquietante que obliga a cada lector a confrontar su propia verdad con temor y valentía. Nietzsche rechazó las seguridades morales, las comodidades religiosas y la política comprometida, forzando a la humanidad a enfrentar el doloroso y honesto proceso de búsqueda de la verdad sobre sí misma. Esta renuncia fue una decisión fatal y liberadora, un acto de extrema audacia intelectual que sigue resonando más de un siglo después de su muerte. Su legado no reside en monumentos ni en discursos académicos, sino en el diálogo interno que provoca en quienes se atreven a preguntarse: ¿y si todo pudiera ser distinto? No podemos cerrar este viaje sin reconocer que Nietzsche sigue vivo, no en sus textos, sino en la inquietud que despierta. Es un llamado a la acción constante, a la creación conjunta de significado y a una reevaluación perpetua de la realidad. La pregunta final queda en el aire, tensa y sin respuesta. ¿Estamos dispuestos a mirar el mundo de nuevo, a enfrentarnos al vértigo de la libertad absoluta? Solo entonces comprenderemos la verdadera magnitud de su influencia. Si sientes el peso de estas preguntas y el fuego de esta búsqueda, no te quedes en silencio. Suscríbete a Pasado Profundo para seguir explorando las decisiones que forjaron nuestro mundo, las consecuencias que aún nos acechan y los miedos que debemos enfrentar. Porque solo en el diálogo se encuentra la luz capaz de transformar lo irrevocable.